Todos. Saludo a todos de manera muy particular. Veo en mi pantalla a Elisa, a Nora, a Denis, a Heidi, a Paola, a Iris, a Yesaira, a Gloria, a mi esposa Alba, a Sandy y Sandris también. Y por supuesto a Consuelo. Muy buenos días para todos. Hoy vamos a continuar nuestro estudio acerca de lo que es la verdadera reforma. Pregunto si se me está escuchando bien. Sí, correcto. Perfecto, sí. Entonces, mis apreciados hermanos de Manada Pequeña, vamos a buscar un texto que se encuentra en Josué 1:9, muy conocido por todos nosotros, pero vamos a ver que hay una promesa grande que le fue dada a Josué, pero que nos es transmitida también a nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Debemos tener esa seguridad de que Dios va a estar siempre con nosotros, mientras tú y yo permanezcamos en obediencia, siendo verdaderamente valientes. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, que hoy tu Santo Espíritu llene completamente nuestra copa de tu instrucción, de la sabiduría que proviene de ti, de tu palabra santa y maravillosa, de aquello, Señor, que solamente Él puede colocar en nosotros a través de la obediencia de cada uno. Ayúdanos, Señor, en este proceso a serte fieles siempre. Instrúyenos hoy. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Bueno, mis queridos, ayer estábamos comentando que el tiempo de angustia está cerca, cual nunca ha habido desde que ha habido personas en este mundo. Es inminente y lamentablemente nos encontramos como las vírgenes dormidas. Pero hay unos que ya estamos recibiendo, como tú y yo, ese sonar de que el esposo viene y que debemos alistarnos. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través de qué? Del tiempo de prueba que está delante de cada uno de nosotros. No es que yo voy a pasar un tiempo de prueba y el otro no. Todos vamos a pasar por un tiempo, el tiempo denominado tiempo de angustia. Todos sabemos que este mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto habrá una angustia que va a sobrecoger a todos. Y mis hermanos, es una angustia que no va a cesar hasta que Jesús venga. Ellen White decía en Joyas de los Testimonios, o dice en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 306. Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas, Y en el libro de la historia de los profetas y los reyes, en la página 208, escribió: nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios, inundaciones, violencias, terremotos, guerras, hambre, derramamiento de sangre. Eso nos da una idea de que estamos en ese tiempo. Y mis amados, como dijimos ayer,
La verdadera reforma es entender un par de mensajes, es tener claro el mensaje del testigo fiel. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Algunos niegan este versículo porque se suman a los que utiliza el enemigo para distorsionar la palabra de Dios. Nosotros nunca vamos a ser perfectos si queremos ir con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestras intenciones siquiera. Nosotros vamos a ser perfectos en la medida en que depositamos todo nuestro ser en manos de Jesús, con la obra que hace el Espíritu Santo, para ser aprobados por el Padre de la gracia, nuestro Dios. Y la santificación, mis queridos, es una obra de toda la vida. No es un momento de oración. La santificación no es un momento en el cual tú leíste la palabra de Dios y tuviste un llamado oculto con Dios. La santificación es una obra de toda la vida a través de la acción que hace solo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso, cada día muero, dice el apóstol. El espíritu de profecía, el mensaje para los jóvenes, página 97, dice, nadie diga no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegas a esta conclusión, dejarás ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. Si no queréis vencer, no lo podrás hacer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Así que, mis queridos hermanos, cuando nosotros empezamos a estudiar el mensaje del testigo fiel para poder entender el verdadero significado de la reforma, que nosotros a veces pensamos que la reforma comienza cuando yo empiezo a abandonar y a dejar cosas y la reforma comienza cuando tú caes a los pies de Jesús. La reforma comienza cuando tú le entregas tu mente a Jesús. La reforma comienza cuando tú empiezas a estudiar profundamente la palabra de Dios con oración y sometido a la instrucción del Espíritu Santo. Por eso, mis queridos, el testigo fiel dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser o frío o caliente? Ahí dice, ojalá fueses frío o muy caliente, hirviendo. Pero mis amados, el testigo fiel dice que estamos en una condición tibia, de la cual nosotros tenemos que escapar porque Él da la solución. Ellen White en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 477, incluso la 478, dice que el término tibio se aplica a esta clase de personas que profesan amar la verdad, pero que son deficientes en la devoción y en el fervor cristiano. Usted y yo tenemos que escapar de ese término tibio para colocarnos en la condición en la cual nos quiere llevar el Espíritu Santo. Porque estos llamados tibios no se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no tampoco están dispuestos a morir al yo y a seguir de cerca los principios de su fe. No se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios, identificándose con sus intereses, sino que se mantienen apartados y están listos
para abandonar su puesto cuando lo exijan sus intereses personales y mundanos. Así que, mis hermanos, la falta de su corazón, la obra interna que quiere realizar el Espíritu de Dios, no se puede dar en ellos. Tremendo. Testimonios, tomo 1, página 477 y 78. La tibieza espiritual, mis amados, registra también 4 aspectos. El primero, hay falta de comunión personal con Dios. Y cuando estamos hablando de falta de comunión personal con Dios, estamos hablando de una de las formas que mencionábamos ayer, que eran de la naturaleza, la esencia de la reforma, que es verdaderamente entregar el corazón a Dios. Estos pretenden que hacen un culto, que hacen un momento, que hacen una oración, que son cristianos porque van a la iglesia, pero hay una falta de comunión personal con Dios. En otras palabras, hay una falta de conocimiento del Dios vivo. Y tú y yo tenemos que tener certeza de Dios, que Dios no está pintado en unas palabras, que Dios no es un ser al cual no podemos llegar a conocer, que Dios no es teoría. Tenemos que conocer a Dios de verdad, porque dice la palabra de Jesús: en esto consiste el reino de los cielos, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Segundo, la entrega dividida del corazón, porque me gustan las cosas de acá y me gustan las cosas de allá. Me gustan las cosas de la iglesia, pero también me gustan las cosas del mundo. Me gusta cantar los himnos de la iglesia, pero también me gusta cantar la música del mundo. Me gusta ver los programas de la iglesia, pero también me gusta ver los programas del mundo. Me gusta leer la palabra de Dios, pero también me gusta leer las cosas del mundo. Hay una entrega dividida del corazón. Tercero, no hay un interés real en la obra de Dios. Siempre recuerdo la estadística de hace 7 años, en donde el 75% de las personas entrevistadas en el interior de nuestra iglesia decían que Jesús tardaba mucho por venir y que ellos no esperaban que Jesús viniera en estos días, sino va a venir sí algún día, pero no en este tiempo. Número 4. No permiten estos que están tibios que Jesús complete su obra de gracia en ellos. Por lo mismo, por los otros 3 anteriores. Entonces, la gracia de Dios no se completa en ellos y terminan siendo instrumentos de Satanás. Pero hay solución. Hay solución. Dice, a menos que se arrepientan. La palabra de Dios en Apocalipsis 3, versículo 16 dice: mas porque eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Y dice en la escritura de Ellen White, primer tomo de los testimonios, página 188, sería más aceptable para el Señor si los miembros tibios que profesan la religión nunca se hubieran llamado de su nombre. Son un peso continuo para los que desean ser fieles seguidores de Jesús. Son piedras de tropiezo para los incrédulos. Así que el concepto de la reforma es tan profundo que involucra el apartarse realmente de las cosas que no nos llevan al cielo,
El concepto de la reforma nos lleva a un encuentro personal y directo con nuestro Señor Jesucristo, acercándonos confiadamente al trono de la gracia, como mencionábamos muchas veces en el día de ayer. Y se produce lo que nosotros llamamos una infatuación espiritual. Se produce algo que se cataloga como el yo resaltado, la justicia propia, porque dices, yo soy rico y estoy enriquecido. Ese es el grave problema que podemos afrontar tú y yo. Creernos cuando no somos nada. Pensar que ya hemos ganado el cielo cuando ni siquiera hemos alcanzado la bendición del Señor. Yo soy rico y estoy enriquecido. Yo no tengo necesidad de nada. Yo ya eso me lo sé. Ya eso de lo que están hablando allá, yo ya tengo, ya yo eso me lo sé de memoria, pero ni siquiera lo ponemos por obra. Los israelitas por mucho tiempo supieron todas las instrucciones de Dios, pero muchos no tenían en su corazón la praxis de la palabra de Dios. Mis hermanos, dice que el tibio dice, no tengo ninguna necesidad. Yo no tengo necesidad de nada. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios me bendice, porque yo soy un consentido del Señor. Pero no conoces que tú y quizás yo somos unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Qué cosas pueden involucrar estas palabras tan tremendas? Dice que el mensaje a los laodicenses, ¿a quién se aplicará? Ellen White, en Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 66, dice que el mensaje de la Odisea se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y no andan conforme a ella. Los que han hecho gran profesión de fe, pero que no se han mantenido al mismo paso de su guía, son los que serán vomitados de su boca, a menos que se arrepientan. Impresionante es la vida de muchas personas que mediante la infatuación piensan que están alcanzando el reino de los cielos. Ese es la grave situación a la cual Satanás ha llevado a muchos, mis queridos. Entre más cerquita estamos de Jesús, más debe repercutir en nosotros ese pensamiento de Jesús, que el que quiere ser primero entre vosotros sea el servidor de todos, sea el que ayuda, el que está pendiente, el que sirve a los demás. La infatuación es particularmente grave, mis queridos, porque pone a su víctima fuera del alcance del poder de Dios. Así que hay un llamado al arrepentimiento. Hay un llamado para que nosotros en medio de el conocer de la verdadera reforma tengamos que reconocer el pecado. Tengamos que sentir el dolor por el pecado y tengamos que sentir el deseo de abandonar el pecado. Es que si no sentimos eso, mis queridos, estamos allí en el grado de la tibieza espiritual. Pero un corazón lleno de justicia, un corazón lleno de justicia propia, de esa infatuación, de que puede arrepentirse. ¿Cómo puede esa persona alcanzar de pronto perdón y misericordia divina si no encuentra deseos de un arrepentimiento genuino? Para eso, mis queridos, el remedio eficaz del testigo fiel. Yo te amonesto,
Yo te reprendo, yo te invito, yo te exhorto que de mí compres oro afinado en fuego. Y va la primera receta, el oro para ser rico. Y seas vestido de vestiduras blancas, vestido para no estar desnudo, para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Estas palabras no aplican en el sentido literal, porque son espirituales. Estas palabras debemos entenderlas desde el modo en que Cristo quiere. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Así que, mis queridos, esto del oro probado en el fuego que se recomienda aquí es la fe y el amor. Enriquece el corazón porque se lo ha refinado hasta su máxima pureza. Saquemos partido de esas lecciones de estas escuela sabática tan especial que nosotros tenemos para estudiar qué es eso del crisol, qué es eso de que las pruebas vienen y las pruebas te refinan. Y cuanto más se prueba, tanto más resplandece el carácter de Cristo en la vida del cristiano. Las vestiduras blancas es la pureza del carácter, la justicia de Cristo, no la justicia nuestra, la justicia de Cristo impartida al pecador. Dentro del ámbito de la justicia de Cristo aparecen dos secciones, la justicia imputada y la justicia impartida. Aquella imputada que nos da el derecho al reino de los cielos, aquella impartida que nos da la idoneidad para el reino de los cielos. Es a la verdad una vestidura de un tejido especial porque es celestial, dirigida por el Espíritu Santo, que puede comprarse únicamente a Cristo para una vida de obediencia absoluta. Y el colirio, mis hermanos, es la sabiduría y la gracia que nos habilitan para discernir entre lo malo y lo bueno, para entender que no debes llevar cosas mezcladas, para saber que debe haber pureza total en los designios de Dios. Y no debes incluir allí lo que tú pienses. No debes allí incluir lo que de pronto te dicen otros, sino lo que dice Cristo y lo que el Espíritu Santo quiere inculcar en tu mente y en tu corazón. Para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz que el enemigo quiera mostrarlo. En Testimonios tomo 2, página 36, Ellen White dice: se me ha mostrado que el oro mencionado por Cristo, el testigo fiel que todos debemos poseer, es la fe y el amor, combinados, y el amor procede de la fe. No sé cuántos de ustedes, y espero que todos estemos entonados en este camino, porque no es solamente escuchar hablar de reforma, no es solamente predicar de reforma, es verdaderamente entender para poner por obra la palabra de Dios. El amor, mis queridos, transforma radicalmente el panorama de la vida de cualquiera. La fe junto con el amor nos permite vivir en forma constante en la plácida atmósfera del cielo. ¿Sonó bonito eso? ¿Les gustó esa expresión? Vivir en la plácida atmósfera del cielo. Pero las vestiduras blancas, que representan la justicia de Cristo, aplicadas a nuestra vida, constituyen un manto especial que solo se consigue por fe.
solo se consiguen por fe. Así que, ¿cuáles serían las condiciones indispensables para que tú y yo podamos adquirir esta vestidura que ofrece Cristo? Nosotros ya las hemos estudiado. Primero, el reconocimiento de la propia pecaminosidad. La impotencia, mis hermanos, a poder solucionar algo que no podemos darle solución. La indignidad de ser alguien. Nosotros terminamos reconociendo que somos polvo delante de Dios, que no somos nada. Y segundo, el apropiarse de la fe de Jesús mediante el testimonio de su palabra. Así que, como ya habíamos dicho antes, esa justicia de Dios se tiene que dar de manera continua. Por eso hablamos de justicia imputada. Una vez tú has reconocido a Jesús como tu Señor, y una vez tú lo haces diariamente, es un camino de lucha constante. No es una batalla de un día, de un momento, de una semana. Es una batalla de toda la vida, porque esto te prepara y te da la idoneidad para el reino de los cielos. Así que la justicia imputada se nos adjudica gratuitamente y te abre las puertas para el cielo. La recibimos por fe. Implica que usted y yo tenemos que arrepentirnos, confesar, apartarnos y aceptar a Jesús en toda su dimensión. No es a medias, no es 3/4, no es casi todo, es completamente. Mientras que diariamente vamos siendo transformados de pensamiento en pensamiento. Cada día vamos recibiendo la justicia de Dios con nosotros. Pero como decíamos ayer, 24 horas, 7 días debemos estar conectados para que se dé en nosotros entonces el proceso de santificación y seamos nosotros, en nosotros se adjudiquen las palabras de Cristo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que, mis hermanos, mientras que la justificación es la obra de un instante y de una permanencia en Cristo, la santificación debe darse siempre, de manera constante. La acción del Espíritu Santo no debe detenerse. Por eso decía el apóstol: cada día muero, cada día muero. Mensajes para los jóvenes, página 97, dice: la verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Tiempos tormentosos están delante de nosotros, pero no profiramos una palabra de descreimiento o de desánimo. El desánimo es del enemigo. El desánimo es una de las profundas raíces que ha introducido el enemigo dentro del pueblo de Dios, dentro de los hijos de Dios que quieren aspirar al reino de los cielos. En toda la extensión de la historia del pueblo de Dios, este mal es una de las cosas que siempre ha querido introducir y en muchas ocasiones lo ha logrado el perverso enemigo. Pero Dios nos ha advertido de esta situación. Y también Dios ha advertido a todos los hombres acerca del juicio que está por delante de nosotros. El juicio de Dios no es a futuro, mis hermanos.
Muchos esperan que el juicio de Dios se dé a futuro, cuando el juicio de Dios ya empezó hace rato y está que se termina. Los que tuvieron fe en el mensaje adventista, mis hermanos, han actuado de acuerdo a este principio. En obediencia a los mandamientos de Dios, han escapado del mundo para refugiarnos en Cristo Jesús. Hemos caído de rodillas para decirle: Señor, toma nuestras vidas, porque tú eres nuestro dueño. Te reconocemos como nuestro Dios y estamos dispuestos a hacer tu voluntad. A Noé le dijeron: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. ¿Qué tal que nosotros recibiésemos esa instrucción? Pues sí, Dios la está ofreciendo igualmente para ti y para mí. Dios le dijo a Lot: levántate, levantaos, salid de este sitio, porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Y tú crees que no nos está diciendo a nosotros lo mismo? Levántate, sal, porque Jehová va a destruir este mundo. Ponte en manos del Espíritu Santo. Lot se puso bajo la custodia de esos mensajeros celestiales, y aunque en últimas, de manera forzada, se salvó. Con ese mensaje podemos recibir una instrucción cada uno de nosotros. Los discípulos de Cristo fueron advertidos también acerca de la destrucción de Jerusalén y salieron en el momento preciso en que debían. Se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron, escaparon en el momento preciso. Así también nosotros hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger este mundo. Mis amados, solo los que hayan prestado atención a las advertencias del testigo fiel se salvarán. Eso, en palabras más, palabras menos, lo dice el deseado de todas las gentes en la página 588. Y tú y yo estamos en ese umbral. Y tú y yo estamos en este momento viendo cómo los acontecimientos de este mundo nos están acorralando, nos están llevando a una situación difícil. Pronto este mundo entrará en un caos terrible. Se habla de una hambruna próxima. Se habla nuevamente de un estar encerrados nuevamente. Se habla de nuevas advertencias porque este mundo está en caos y cada día será peor. Se habla de recesión a nivel mundial y las implicaciones de una recesión es que aunque tú tengas dinero, no te va a alcanzar para nada. Si tú tienes riquezas, vas a tener que compartir tus riquezas. Si tú tienes hambre, no vas a poder encontrar cómo comer. Entonces hay que estar en manos de Dios. Dice que en los tiempos finales solamente el justo vivirá por la fe. Y esa fe hay que cimentarla ya. Esa fe haber tenido que tenerla dispuesta en manos del Espíritu Santo para que cuando llegue ya esté con firmeza. Si vas a esperar a última hora, mi apreciado hermano, vas a enfrentar más de 20,000 dificultades por momento. Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto, que iba a resucitar
Y hubo ángeles que estaban allí presentes para que estas palabras quedaran fijas en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos tenían unos conceptos diferentes. Los discípulos pensaban que ellos iban a ser liberados del yugo romano. Y lo que Jesús quería era liberarlos del yugo del pecado, de la extorsión de Satanás, de la violencia que produce el corazón corrupto. Y mis queridos hermanos, desterraron de sus mentes las palabras que necesitaban recordar debido a sus pensamientos, debido a sus creencias. Pero cuando llegó el momento de la prueba, los encontró sin esa preparación. Por eso es hoy el día de preparación. Por eso es hoy que estamos estudiando. Por eso es cada mañana que vamos a dedicar durante todos estos días a estos estudios, de tal manera que comprendamos cuál es la finalidad de cada uno de estos mensajes. De estos mensajes que combinan todos los eventos que van a suceder. Y estamos tocando el tema de la reforma. Entre más te acercas a Jesús, mi apreciado hermano, más el Espíritu Santo te va limpiando de las cosas del mundo, hasta que llegas un momento en que no deseas nada del mundo, te fastidia las cosas del mundo y quieres que otro también venga al lugar donde tú te encuentras. Quieres sacar a las personas de allí predicándoles y cumpliendo la misión para la cual hemos sido llamados. Un cristiano sin cumplir su misión no se debería llamar cristiano, porque no es cristiano el que va a la iglesia solamente, no es cristiano el que se arrodilla 2, 3 minutos a orar, no es cristiano el que se dedica a estudiar una lección, una porción de la Biblia 10, 5 minutos. Es cristiano el que 24 horas, 7 días a la semana está conectado con su maestro y está viendo cómo le predica a otro el mensaje de salvación. La muerte de Jesús había destruido las esperanzas de los discípulos, pero cuando Jesús resucitó, mis amados, los discípulos recobraron energías espirituales, sus esperanzas otra vez se vieron, pero ahora ya empezaron a comprender a Jesús y dijeron, ahora entendemos que no hablas con alegorías, sino que entendemos perfectamente, y ya empezaron a permitirle al Espíritu de Dios que realmente cambiara sus vidas, hasta ser capaces de dar sus vidas en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto, como si nunca hubiesen sido reveladas. Esto está en el conflicto de los siglos, en la tarea que les encomendé ayer. Debemos aprendernos, leer minuciosamente y saber cómo y qué dice el conflicto de los siglos en los últimos 10 capítulos, que son los que nos conciernen a nosotros, que son los que nos debemos aprender, porque nos dicen qué va a pasar, pero no nos dicen cómo va a pasar. Pero cuando tú entiendes el qué va a pasar, estás listo para lo que sea del cómo te lo van a aplicar. Satanás tiene su disfraz, pero el conflicto de los siglos y la palabra de Dios en todos los profetas lo han desenmascarado. Y tú y yo tenemos que estar allí pendientes, alertas. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La obra del último ángel
está por concluir. Y estamos seguros, mis hermanos, que el pueblo de Dios ya está siendo sellado para su gloria y su honra. Y tú y yo, ¿qué estamos esperando? ¿Que se termine? ¿Que su obra terrible empiece? ¿Que su misión, como leíamos ayer en parte del culto familiar, pues venga el ángel a sellar y vengan los otros detrás a hacer la destrucción? El que no esté sellado, mi querido hermano, entonces recibirá la paga del pecado. Es una misión tremenda. El ángel que separa el trigo de la cizaña. Y esto es el tema con el cual vamos a continuar nosotros en el día de mañana. Estas cosas, mis hermanos, debieran absorber completamente la mente y la atención de cada uno de nosotros. Son eventos para los cuales necesitamos estar fuertemente asidos de la mano de Dios, porque si no, el sistema te llevará por delante, quieras o no quieras. Si no estás cimentado, si no estás asido de la mano, si no eres obediente completamente, si no te acercas confiadamente al trono de la gracia en obediencia, el sistema te arrastrará y te perderás por los siglos de los siglos. Es hora de levantar nuestras cabezas y decirle al Señor: aquí estamos dispuestos. Si así es, mi apreciado hermano, si así es que nosotros necesitamos, entonces acompáñame en esta oración. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, aquí hay un puñado de tus hijos listos y dispuestos para que tu Santo Espíritu caiga en nuestra mente, en nuestros corazones, tome completamente nuestra humanidad y nos permita, Señor, ser tus instrumentos para el cumplimiento de tu misión en este momento de la historia de la humanidad. Para que podamos, Señor, sacar del pecado a muchos y para que cada día nosotros nos aferremos más a Cristo. Gracias, Señor, por esta maravillosa palabra y porque ahora hemos entendido el verdadero significado de la reforma que tú quieres que tengamos en mente y en nuestro corazón cada uno de tus hijos. Gracias, Señor. Permítenos seguir estudiando a fondo tu palabra. Permítenos conocer los mensajes que tienes de manera clara, comprensible, para ser hacedores de tu palabra, para poner por obra tus preceptos, tus leyes, y cuanta palabra salga de tu boca, Señor. Gracias por bendecirnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.